Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Esta mañana os hemos dicho que íbamos a tener un periscopio de dos partes. Íbamos a hablar de Alemania. Algunos me preguntan qué son los CDS, a ver si nos da tiempo para explicarlo. Hablaremos de la crisis de Berlín en estos momentos. Hablaremos del presidente del Bundesbank, que está muy asustado también. Hablaremos de Francia y sus desastres, del Brexit, y hablaremos de dos fundaciones alemanas que son dignas de tener en cuenta. Fundación Eckberg, Fundación Bertelsmann. Y también podríamos hablar de Oskar Lafontaine, un socialista de verdad, un gran político, uno de los mejores políticos que ha habido en Europa y que tuvo que dimitir por la traición del SPD a sus principios fundamentales. He dicho que hablaríamos hoy también de justicia. Hoy os voy a conceder otro periscopio más, pero por la tarde. Hablaremos del Consejo General del Poder Judicial, de la comisión, mejor dicho, del área que tiene para investigaciones y sanciones a los jueces que no cumplen con sus deberes. Hablaremos de empresarios españoles que se mueven por los juzgados más de la cuenta y hablaremos, por descontado, de cómo se puede cambiar la situación de la justicia en España. Pero eso será esta tarde. Vamos a hablar entonces hoy de lo que os había prometido. Estamos esperando las elecciones en Berlín para saber si finalmente los alemanes castigaban a Angela Merkel. Ya es una realidad. La castigaron en su propio Länder de nacimiento la semana pasada, permitiendo que Alternativa por Alemania le ganara, pero además de manera clara, y ayer en Berlín sufrió otra derrota por la que tendrá que salir del gobierno de Berlín. En Alemania se plantea ya pues qué coaliciones se forman. En principio, el SPD con un 23%, el mismo porcentaje de votos que sacó Pedro Sánchez en Madrid en las últimas elecciones, es el partido más votado en Alemania. La lógica suya será gobernar posiblemente con los verdes, que no sería la primera vez, y es posible que pueda conformar también una unión completamente de izquierdas, echando mano de la izquierda de Oskar Lafontaine precisamente. Pero en fin, el juego político permite en Alemania muchas cosas, todas sin contar con Merkel en estos momentos en Berlín. Las elecciones de ayer fueron unas elecciones importantes, más que nada porque se elegían a la vez representantes de los 12 distritos que confluyen en Berlín. En Berlín hay problemas, serios problemas. Hay un paro mayor que en el resto de Alemania. Es una ciudad cara, han llegado muchos inmigrantes y la gente empieza a vivir lo que ya se ha vivido en otras zonas de Alemania. Y es que la inmigración pesa tanto que en algunos barrios empiezan a tener unos porcentajes demasiado altos, en el sentido de que prácticamente en algunos barrios se puede sentir que vives en una ciudad en que el Islam manda. Pero bueno, no vamos a hablar hoy del Islam, que no es nuestro tema. Vamos a hablar de economía. Y ayer el presidente del Bundesbank, el Bundesbank es el Banco Central Alemán. Como sabéis, desde el momento que se crea el Banco Central Europeo, el papel del Bundesbank es relativo. Bueno, más que relativo, lo que hace es un freno, un contrapeso de las políticas monetarias que aplica Mario Draghi en el Banco Central Europeo. Jens Weidmann está preocupado. No nos dice toda la verdad, pero nosotros sí que os la vamos a decir. Lo que él dice es obvio, y es que la crisis en Europa en estos momentos es muy difícil de resolver. Y no solo habla de crisis política, inmigrantes, fronteras, salida de Reino Unido, etc. No, lo que le preocupa es la economía, en la que es un gran experto. Jens Weidmann dice en estos momentos algo que nos hemos cansado de decirlo nosotros, que el euro no se debía haber creado como se creó. Tiene bemoles la cosa, que nos lo diga ahora 16 años más tarde, más o menos, o casi 18 años más tarde. El euro se creó mal,
ratifica lo que decíamos. Nosotros a lo largo de estos años, de estos últimos 6 años, hemos intentado muchas veces convencer a la opinión pública allá donde nos dejaban, en radios, en televisiones, en la prensa. Hemos planteado que España debía salir del euro y que España incluso se debía plantear muy seriamente si debía dejar la Unión Europea. Pero digamos que lo más importante para nosotros era salir de la Unión Monetaria Europea y dejar el euro. Muchas veces, en plan gracioso, como le queráis llamar, decíamos, caray, ¿por qué el Banco de España no se dedicará a preparar ya las planchas para hacer billetes por si en un día determinado el euro se cae y se nos viene abajo? El euro desaparece como moneda fiat en Europa. Yo decía, ¿por qué no tendremos preparadas las planchas de billetes por si un día pasa algo, que puede pasar ahora en estos tiempos, y al menos tendríamos la posibilidad de emitir una moneda similar a la peseta que tuvimos en su día, pero con un valor superior? No olvidéis, también os lo he dicho, que Holanda y Alemania en el 2012 prepararon perfectamente la salida del euro de Alemania y Holanda. Qué bien, ¿verdad? Es espectacular. Nadie nos dijo nada. Tuvo que ser un ministro holandés el que nos lo dijera hace aproximadamente 1 año y medio. Que Holanda y Alemania consideraron que el euro estaba muerto y que había que preparar la salida y volver al Deutschmark y al Florín los otros. Esto no se cuenta. Yo de lo que me quejaba en su día, y me sigo quejando, es que cuando un economista es honrado y dice lo que pasa en el mundo y lo que le puede pasar a los españoles, a las empresas, a los bancos, al propio gobierno, no se puede decir en una televisión. Tú no puedes decir en una televisión que por qué no analizamos si es bueno o malo para España salir del euro. No puedes porque a ti no te dejan y si el director del programa lo intenta, automáticamente es expulsado y vetado. ¿Por qué en España unos políticos tan malos, imposible peores, del PP y del PSOE, que son los que nos han gobernado los últimos años? ¿Por qué estos tíos tan malos, sin embargo manipulan tanto, que en una televisión no se pueda plantear si es bueno para España salir del euro o no? Si a España le interesa pensar en otro tipo de aliados que los que tiene en Europa, o sí con unos pero no con otros. Bien, esto es lo que en el fondo se planteó con el Reino Unido y ya sabéis la decisión que tomó, salir de Europa. ¿Por qué el Reino Unido salió de Europa? Muy sencillito. Porque Alemania mandaba en Europa. Porque Alemania tuvo unos comportamientos con Grecia y Chipre terribles, dictatoriales. Me atrevería a decir cuasi criminales. Alemania tuvo un comportamiento tal que ya no volveremos a creer en Alemania nunca, que ya no creíamos. Ayer noche, cuando me dormía, por suerte o por desgracia, tuve que ver lo que pasaba en un campo de exterminio y me quedé asustado por la indiferencia, la frialdad de aquellos directores de los campos. Era impresionante. A veces hacían hasta alguna amistad con algún judío o con algún gitano o con algún español que hubiera caído por allá. A veces. Y resulta que esa amistad servía para que el español, el gitano, el judío le pidieran, oye, por favor, vienen mis padres, son ya muy mayores, tienen 80 años cumplidos. ¿Te importaría que en vez de meterlos en la cámara de gas, los llevaras al otro sitio donde les pegan el tiro en la nuca? Te lo agradecería siempre como el mayor favor que me podrías hacer en la vida. O sea, una cosa espeluznante, y un judío y un español y un gitano agradecidos de que los mataran con un tiro en la nuca porque lo llevaban mejor que ser gaseados dentro de una cámara de gas. No podemos dejar de tener en mente siempre que Alemania hizo esto no hace tanto tiempo.
no hace tanto tiempo, en el año 39, 41, 42, 43, 44, e incluso cuando ya estaban prácticamente moribundos, seguían matando gente. Es terrible, porque los alemanes, no olvidéis nunca, se han arrepentido, ¿pero de qué? Se han arrepentido de haber perdido la guerra. Se han arrepentido de no haber machacado a los rusos, de no haber exterminado a pueblos enteros. De eso se arrepienten. Y que no vengan con cuentos, joder. Por lo tanto, Viktor Orbán, el presidente de Hungría, desde aquí le lanzamos un abrazo serio, de amigos, de gente que piensa como él. Pensar como él es tener valores, valores que están en contra de la masacre de los pueblos, valores que están en contra de que te modifiquen tus costumbres, tu forma de vida, tu historia, tu cultura. Orbán es católico, yo también. Y al igual que Putin es ortodoxo, o los amigos de Serbia, o los amigos de Polonia, católicos hasta la médula, o los señores de Eslovaquia, todos conformamos un occidente que forma Europa, que no hay motivo alguno para que no nos llevamos bien con la Unión Soviética, hoy día Rusia. No hay ningún motivo. Merkel ha hecho muchas salvajadas y a mí me cabrea, me molesta que un presidente de gobierno como Zapatero, que representaba al pueblo español, desgraciadamente, hiciera el ridículo en los consejos europeos y no le parara los pies a Merkel. Yo entiendo que cuando eres analfabeto económico total, es muy complicado entender lo que está pasando en el mundo. Pero caray, si no vales, si no sabes lo que pasa, si no sabes lo que nos estamos jugando en estos momentos en España, en Europa, en Francia, en Estados Unidos, si no entiendes lo que está pasando, tienes que dimitir como presidente de gobierno. Tenía que haberlo hecho antes. Mariano Rajoy tiene el mismo problema. Como una persona completamente analfabeta en temas económicos, completamente analfabeta en temas financieros, completamente analfabeto en temas de derivados, desconocedor total de cómo se cuecen las cosas en los mercados financieros internacionales, un hombre que no sabe nada de lo que es un mercado de deuda, si la deuda hay burbujas, o si por descontado, o si el sector inmobiliario ha explotado completamente. Un presidente de gobierno que es incapaz de ver que la crisis la tenemos tocando en nuestras manos, no puede ser presidente de gobierno y debe dimitir. ¿Cómo se puede plantear una y otra vez cómo las televisiones españolas de la caverna pueden permitirse el lujo de forzar a que elijamos a un tío que es analfabeto en temas económicos en el momento más grave de la economía mundial? Es imposible. Y no solo él, también todo su equipo. La vicepresidenta especialmente, que ya se lo ha tenido que oír en Europa. Bien, mucha gente está preocupada por Europa. Creo que las campanas pueden tocar por Europa de nuevo. Creo que en estos momentos lo que nos dice la Fundación Bertelsmann es cierto. Al margen de los problemas de por sí que tiene todo el mundo, que son el cambio climático, Europa tiene dos problemas adicionales que son el terrorismo y los flujos migratorios. Europa tiene más problemas, sencillamente porque no pisamos nada en la esfera internacional. Si yo fuera presidente del gobierno de España, me plantearía muy seriamente, cada vez que voy a un Consejo Europeo, cómo debe ser nuestra relación con Oriente Medio, con Rusia, con Estados Unidos, por descontado, con Grecia, Chipre, Italia, España, Portugal y demás. Si yo fuera presidente del gobierno, no consentiría que Alemania dictara al Banco Central Europeo lo que tiene que hacer, y menos ahora. Porque si cogéis un iPhone cualquiera y os metéis en la aplicación de Yahoo, por ejemplo, Finanzas, y abrís cómo cotizan hoy los valores en Francia, en España, en Alemania, veréis dos cosas. Uno, que se manipulan los valores una y otra vez desde hace ya por lo menos 7 años. Todo se manipula. Pero, aun manipulando, hay acciones como el Deutsche Bank que no hay manera de manipularlas. Quiero decir,
El Deutsche Bank cayó el otro día un 8 y pico por ciento. Debería haber caído un 100% por lo menos, porque no podemos darle un valor negativo. Pero hoy, estando subiendo otras acciones, el Deutsche Bank sigue cayendo un 1 y pico por ciento, porque encima el señor Draghi o quien sea está comprando acciones del Deutsche Bank para que no caiga más. Porque si el Deutsche Bank cayera hoy un 10%, posiblemente, que sería lo normal, posiblemente mañana el Deutsche Bank estuviera muerto. Por eso está preocupado James Whitman. Por eso suenan las campanas por Europa. Porque el Deutsche Bank tiene un problema salvaje, impresionante. No lo digo yo, lo dice Jack Lew, secretario de Estado americano. Lo dice Christine Lagarde. Lo dicen todas las personas que tenemos sentido común y somos honrados en España. Y os diré una cosita. Como mucho 5 personas en toda España dicen que en estos momentos el Deutsche Bank está completamente quebrado. Y precisamente intentar salvarlo puede ser mortal para todos los demás. Cuando Merkel nos dice, y se lo digo a Rajoy para cuando se lo vuelvan a decir, cuando Merkel dice que tenemos que ir todos juntos, de eso nada monada. Iremos juntos los demás, pero Alemania fuera. Si tenemos que ir al sepulcro, iremos por nuestros pasos. Pero detrás de Merkel, joder, como nos descuidemos, nos meten una cámara de gas. Rajoy, hermano, por si me ves en este programa, no puedes aceptar ninguna orden más de Merkel. La señorita vicepresidenta no puede aceptar ninguna orden más de Alemania en ningún tipo de política monetaria, ni política presupuestaria. España en estos momentos no puede realizar ningún ajuste. Sencillamente, porque si hacemos ajustes, cuando se caiga abajo completamente todo el sistema bancario europeo, estamos muertos. Insisto, españoles, Rajoy, da la orden, aunque sea a escondidas, sin decírselo a nadie, da la orden de que preparen las planchas de billetes para hacer una nueva moneda. O ponte en contacto con Estados Unidos o con China para que podamos utilizar sus monedas en España. Algo tienes que hacer. Porque el euro se puede caer de la noche a la mañana a la vez que se cae el Deutsche Bank. Qué triste, amigos. Es que si se cae el Deutsche Bank, se caerá también la Société Générale y la BNP y el HSBC y el Lloyds. Se caerán todos. Y se caerá el Santander y se caerá el BBVA y se caerá el Banco Popular, el Banco Sabadell, etcétera, etcétera. Si se cae el Deutsche Bank, se cae todo. ¿Por qué no pensamos en prepararnos y defendernos? Esto lo digo como una emergencia, porque aquí la emergencia que tenemos con todos estos partidos de chicha y nabo que son incapaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno es para matarlos. Pero también clarísimo para todos. Son muy malos los de Ciudadanos, de pena, dan verdadera vergüenza. Son muy flojitos los de Podemos y los del PSOE, muy flojitos. Pero sin embargo, si queremos que en esta España haya una mínima regeneración, el PP no puede gobernar. Digan lo que digan Carlos Cuesta, digan lo que digan los pollos estos de la caverna, digan lo que digan, el PP tiene que desaparecer de España una larga temporada, porque si no desaparece la corrupción nos la comeremos sin querer. Me han dicho que ¿qué coño son los derivados? Pues hablemos de los derivados. Una última vez. O una penúltima, porque el que no entienda los derivados no entenderá por qué Europa puede desaparecer del mapa mundial. Estoy hablando en temas económicos. Los derivados son unos productos financieros que tenían como finalidad ser como la pareja de los CDO. CDOs era otro producto financiero que tenía como finalidad ser un gran producto financiero, o sea, un producto financiero que valía su peso, que valía lo que ponía el papelito de verdad. O sea, si decía que un bono de un CDO, si ponía que valía $1.000, valía $1.000, o valía 1.000 euros, lo que fuera. Eso quería decir la calificación de AAA, como la clasificación de la deuda, mejor dicho, de los fondos que ha creado Europa para salvar a los países del sur. Esos fondos, teóricamente, se crean con CDOs.
pero en realidad es falso. Y por lo tanto, aunque es otro tema relacionado, hablaremos del mañana porque es complicado. Volvamos a los CDS. ¿Qué es un CDS? Un derivado. El CDS es un derivado y se llama así porque puede derivar y depende de que aquel activo en el que de alguna manera se relaciona el CDS no modificará su valor cuando llegue a su vencimiento. ¿Por qué está tan acojonado en estos momentos el señor Weidmann? Porque ha analizado los CDS de Alemania. ¿Y qué ocurre con esos CDS? En realidad cubren operaciones. Por ejemplo, dicen que uno de los que me he enterado hoy como nuevo es que el transporte marítimo mundial, prácticamente el Deutsche Bank tiene el mayor porcentaje de préstamos de todo tipo y variedad, y también de CDS ligados al transporte marítimo mundial. Pero no olvidéis la película. A ver si con esto soy capaz en medio minuto de centraros. España o Alemania, ya que estamos hablando de Alemania, hace una emisión. 1.000 millones de euros. Deuda alemana. Cuando la gente compra la deuda alemana, dice, ¿yo cómo me cubro de que la Merkel no se nos cargue completamente a Alemania y esa deuda no valga para nada? Pues entonces cojo y compro en el mercado de derivados un CDS que a lo mejor me cuesta un 1%, un 2%, un 3%, un 4%, un 5%, un 10% o un 50% según la época. Yo compro un derivado que me garantiza que si Alemania no paga la deuda, yo no tendré ningún problema. Creo que eso más o menos explica una parte. El problema surge cuando el que compra el derivado es distinto del que compra el CDS. Si el derivado lo compra, por ejemplo, de deuda alemana, el Banco de Santander español, y tiene ahí deuda alemana, 1.000 millones de euros, que tienen una rentabilidad en estos momentos bajísima, prácticamente casi negativa. Y yo personalmente, bueno, no voy a poner otro, voy a poner, por ejemplo, Villarmir. Yo soy buena persona, Villarmir no lo es tanto. Villarmir coge y compra un CDS que de alguna manera garantiza CDS para garantizar que si los 1.000 millones esos de euros que ha comprado el Santander no se atienden por Alemania, entonces él los ejecutará. Él se gastará, por ejemplo, vamos a poner en este momento, por aquello de que todo se manipula, se gasta 10 millones de euros en CDS que respaldan las operaciones, o sea, la deuda alemana de los 1.000 millones de euros. 10 he dicho, 10 nada más. Con esos 10 tiene respaldados completamente los 1.000 millones de euros. Como le va tan mal a Villarmir, ¿cuál es su mayor deseo? El mayor deseo de Villarmir es que Merkel se dé un ostión como la copa de un pino, que la deuda alemana caiga de valor, de ser posible, al mínimo absoluto, y sus CDS le permitirán que habiéndose gastado nada más 10 millones, él cobraría 1.000 millones de euros. Eso es un CDS, un derivado. O sea, con una cantidad pequeña relativamente, puedes ejecutar al gobierno alemán 1.000 millones. O sea, con 10 puedes ejecutarle 100 veces más. Eso es lo que Soros define como instrumentos criminales nucleares que se puede encargar un banco, que se puede encargar una empresa, que se puede encargar un país, que se puede encargar todo. Hoy quiero hablar otra tontería, pero muy importante. Ha habido dos empresas esta pasada semana, una alemana y una francesa, una de productos alimenticios o productos, digamos, de consumo, Henkel, y otra de productos farmacéuticos, francesa, que han comprado, o sea, mejor dicho, han emitido deuda, uno por 1.000 millones de euros y otro por 500 millones de euros. 1.500. ¿Qué os parece lo que ha ocurrido? Gracias al señor Mario Draghi, que hace lo que le da la gana. En vez de echaros una mano a vosotros que tenéis dificultades para comer, va y consigue que la deuda de estas dos empresas en realidad les permita cobrar dinero del que se ha quedado a la deuda. O sea, imaginad, yo, Ángel Jimeno, voy al mercado y emito 100 millones de euros. Y va el señor Draghi y me los compra
Y lo hace de tal manera que, cuando se lo pasa a terceros, tienen que pagarme a mí, que he emitido 100 millones de euros de deuda, me tienen que pagar, pongamos, un 0,1%, que siendo 100 millones de euros, pues fijar, me han arreglado la mañana, el mes, el año y posiblemente el resto de mi vida. Una decisión impropia, una decisión típica del neoliberalismo este salvaje dictatorial que nos gobierna, una decisión arbitraria. Yo, ciudadano europeo, igual que digo que en España, el Estado español, no puede pagar con los presupuestos que pago yo un proyecto fallido de un personaje que se llama Florentino Pérez Rodríguez, tampoco el Mario Draghi puede permitir que a unas empresas la deuda les permita cobrar dinero y a otras empresas no tengan siquiera la posibilidad de emitirla o les carguen dinero. Bueno, 20 minutos, 25, me dice la directora de producción, que quizás hemos hablado bastante. No olvidéis lo que hay. Europa se está rompiendo y España tiene que tomar sus decisiones. Tenemos que plantear el futuro. Cuando Alemania nos diga que todos juntitos con ella, mandémoslas a la mierda, que es lo que tenemos que hacer con Merkel. Saludos a todos desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa.